En esta sesión vamos a conocer qué es una variable y los tipos que hay. Tenemos que considerar una variable como un recipiente que sirve para guardar cosas. Dependiendo de lo que queramos guardar, usaremos un recipiente u otro. Es decir, que si necesitamos almacenar un líquido, lo haremos en un vaso de cristal o de plástico, y no se nos ocurriría almacenar un líquido en una caja de cartón. Pues en las variables pasa lo mismo. Si queremos almacenar un número, usaremos variables de tipo numérico. Si queremos almacenar letras, usaremos variables de tipo carácter. Y si queremos almacenar una fecha, usaremos variables de tipo fecha. Aparte de estos tipos de datos, ABAP divide los tipos de datos en dos grupos: tipo de datos completos y tipo de datos incompletos. La diferencia es que cuando declaramos una variable de tipo completo, no tenemos que indicar la longitud de lo que puede almacenar. Ya está definido y no podemos modificarlo. En variables de tipo incompleto, estamos obligados a indicar el tamaño que tendrá, y este dependerá de la longitud de datos que vayamos a guardar en la variable. En los tipos completos tenemos 8 tipos de datos, y se declaran con la palabra reservada data. A continuación, el nombre que queremos poner a la variable, después la palabra reservada type, y por último indicamos el tipo de dato que va a ser. Tipo de dato D. Se usan para almacenar fechas y tienen una longitud fija de 8 dígitos, donde los 4 primeros dígitos representan el año, los 2 siguientes representan el mes y los 2 últimos representan el día. Tipo de dato T, que se utiliza para almacenar la hora, con una longitud fija de 6 dígitos, donde los 2 primeros representan la hora, los 2 siguientes los minutos y los 2 últimos los segundos. Tipo de dato I. Se utiliza para almacenar enteros con una longitud fija de 4 bytes. Tipo de dato F. Se utiliza para numérico flotante con una longitud fija de 8 bytes. Tipo de dato decfloat16. Es un decimal de punto flotante, con una longitud de 8 bytes. Tipo de dato decfloat34. Es igual que el anterior, pero de 16 bytes. Tipo de dato string. Se utiliza para almacenar caracteres y tiene una longitud dinámica. En función de lo que almacene, aumentará o disminuirá su tamaño. Tipo de dato xstring. Se utiliza para la secuencia de bytes o cadena hexadecimal y tiene una longitud dinámica. Ahora empezamos con los tipos de datos incompletos, y como tenemos que indicar su longitud, en la declaración de la variable tenemos que usar la palabra reservada length para indicar su tamaño. Tipo de dato C, que se usa para almacenar caracteres o cadenas de caracteres. Tipo de dato N. Se utiliza para almacenar caracteres numéricos. Tipo de datos X. Es igual que el tipo xstring, pero tenemos que indicarle la longitud. Tipo de datos P, que es un numérico empaquetado y puede llevar decimales. En esta sesión hemos visto qué es una variable y los tipos de variables que existen. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web